Imaginemos el Tribunal Supremo en Madrid un fresco jueves de octubre de 2025, con el sol filtrándose tímidamente entre las nubes como si supiera que lo que iba a pasar dentro era mejor no iluminarlo del todo. El edificio, ese coloso de piedra que ha visto desfilar a reyes caídos, banqueros arrepentidos y políticos con la sonrisa congelada, bullía de expectación. Periodistas con micrófonos en ristre, cámaras que zumbaban como mosquitos en una noche de verano, y un puñado de manifestantes que agitaban pancartas con lemas que resonaban en el eco de la plaza: «Corrupción mata la democracia». Entre el ajetreo, un hombre delgado, casi irreconocible si no fuera por las fotos que todos teníamos grabadas en la memoria, bajaba de un taxi. Koldo García, el exasesor que pasó de ser un sindicalista vasco de bajo perfil a figura central en uno de los escándalos que más ha sacudido al gobierno de Pedro Sánchez, cargaba una mochila al hombro. «¿Para qué la llevas?», le espetó un reportero con la astucia de quien huele primicia. Koldo, con una media sonrisa que mezclaba ironía y cansancio, soltó: «Hombre precavido vale por dos». Risa nerviosa entre los flashes. En ese momento, nadie sabía si era un chiste o una profecía, pero el aire se cargó de esa electricidad que precede a las tormentas políticas. Para entender por qué esa mochila se convirtió en el símbolo del día, hay que retroceder. No al amanecer de ese jueves, sino a los albores de una pandemia que España no olvidará. Corrían los primeros meses de 2020, cuando el mundo se paraba y las mascarillas se convertían en oro. En el Ministerio de Transportes, bajo la batuta de José Luis Ábalos, un hombre de origen valenciano con esa labia sureña que le había valido el ascenso meteórico en el PSOE, se licitaban contratos millonarios para abastecer de material sanitario a Adif y otras dependencias públicas. Ahí entra Koldo García, su asesor de confianza, un tipo nacido en 1969 en Amurrio, Álava, que había empezado como electricista en la Renault de Valladolid y escalado hasta ser el hombre de los recados y de los secretos en Ferraz. Koldo no era un burócrata cualquiera, era el nexo, el que movía hilos con esa mezcla de astucia callejera y lealtad canina que Ábalos valoraba. Juntos, habían navegado la marea de la crisis interna del PSOE tras el 28A de 2019, cuando Sánchez resucitó su gobierno con apoyos imposibles. Pero la pandemia trajo oportunidades y tentaciones. El caso, bautizado como Caso Koldo o Caso Ábalos según a quien le preguntes, los medios lo llaman lo primero para no quemar al exministro tan rápido, los opositores lo segundo para clavar el puñal, estalló en febrero de 2024, cuando la Guardia Civil irrumpió en la sede de Soluciones de Gestión, una empresa ligada a Víctor de Aldama, un empresario asturiano con contactos en todos los despachos que olían a poder. Aldama, detenido por blanqueo y organización criminal, cantó como un canario: comisiones ilegales por contratos de mascarillas inflados, hasta 54 millones de euros adjudicados a empresas sin experiencia, todo orquestado desde el ministerio. Koldo, según las grabaciones y mensajes intervenidos, era el intermediario estrella. Chistorras, llamaban en clave a los fajos de 500 euros que volaban de mano en mano. Un chiste privado que ahora suena a epitafio de una carrera. La UCO, esa unidad de la Guardia Civil que desmonta tramas como un relojero experto, no se quedó en las mascarillas. En junio de 2024, el juez de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel del Amo, imputó a Koldo por cohecho, tráfico de influencias y malversación. Ábalos, ya es ministro desde julio de 2021, destituido en un relevo que olía a tapadera, se salvó por los pelos gracias al suplicatorio del Congreso, que el Supremo concedió en febrero de 2025 para investigar solo los hechos relacionados con su aforamiento. Pero el tablero se complicó. En septiembre de 2025, un informe de la UCO de 200 páginas destapó lo que muchos sospechaban: no era solo negocio pandémico, sino una red de favores que salpicaba al PSOE entero. Mensajes donde Koldo coordinaba con Aldama alquileres de pisos en Madrid y Valencia para la expareja de Ábalos, pagos en negro a través de la Fundación Koldo, sí, tenía una fundación a su nombre, irónico, ¿no?, y hasta un casting de prostitutas en un audio filtrado que hizo sonrojar a Ferraz. El PSOE lo llamó montaje, pero el daño estaba hecho. Y luego llegó el bombazo del 15 de octubre. Ábalos, diputado por Valencia, compareció ante el juez Leopoldo Puente en el Supremo. El salón de plenos, con sus techos altos y retratos de togas eternas, se llenó de un silencio que pesaba como plomo. Ábalos, con esa expresión de quien ha visto demasiadas tormentas, se acogió al artículo 24 de la Constitución, derecho a no declarar. Ni una palabra sobre los 95.000 euros en gastos opacos que la UCO atribuía a su gestor y custodio, Koldo. El juez, visiblemente molesto, expresó su estupor porque un imputado por corrupción siguiera cobrando del erario público como diputado. El Congreso debería reflexionar sobre sus mecanismos, soltó Puente, un comentario que sonó a guante lanzado a la Moncloa. La Fiscalía Anticorrupción, con Alejandro Luzón al frente, no pidió prisión,
argumentaron arraigo parlamentario y falta de riesgo inminente de fuga. Ábalos salió libre, con las mismas cautelares de febrero, pasaporte retenido, no salir de España, firmar cada 2 semanas. El PP gritó al cielo, Feijóo, desde Galicia, lo tildó de impunidad consentida. Al día siguiente, 16 de octubre, el foco se posó en Koldo. Su llegada al Supremo fue un espectáculo agridulce. Más delgado que en sus días de gloria, los meses en prisión provisional desde febrero de 2024 lo habían marcado. Caminó con paso firme, flanqueado por su abogada, Dolores Navarro. La mochila, de lona negra, se mecía como un recordatorio, cepillo de dientes o documentos explosivos. Los manifestantes de Hazte Oír, con sus megáfonos y crucifijos, lo recibieron con abucheos, ladrón, ladrón. Un vídeo que corrió como pólvora en X mostraba el momento. Koldo ni se inmutó, solo una mirada de reojo que decía «he oído peores». Dentro, en la sala 31, el ambiente era asfixiante. El juez Puente, un magistrado de 62 años conocido por su pulso firme en casos como el de Bárcenas, inició la vistilla a las 10:15. «Señor García, ¿declara?», preguntó con esa formalidad que esconde acero. Silencio. Koldo, erguido en el banquillo, repitió el guión de su jefe, «no declara». Ni ante el juez, ni ante la fiscalía, ni ante las acusaciones populares del PP, que pedían a gritos la prisión incondicional. La defensa contraatacó, nulidad de la causa, alegando que el Supremo se había extralimitado al indagar en fondos opacos no cubiertos por el suplicatorio original. «Esto es una caza de brujas», murmuró Navarro en el pasillo, aunque el juez no compró el argumento de inmediato. El meollo estaba en el informe UCO del 10 de octubre, un documento que leía como una novela negra. Ahí, los agentes detallaban cómo Koldo y su exmujer, Patricia Úriz, habían asumido 94.883 euros con 63 céntimos en gastos de Ábalos sin un céntimo de vuelta. Viajes a La Habana, sí, el famoso del Quígate con Delqui Rodríguez, que en 2020 casi tumba al gobierno, regalos caros para la familia, pensiones alimenticias para los hijos del exministro, incluso aportaciones a la Fundación Fidealso, un ente que olía a pantalla para lavado. Intersecciones patrimoniales consistentes, concluía la UCO, sugiriendo que el dinero provenía de las mordidas, comisiones del 12 a 15% en contratos de mascarillas por 53 millones. Aldama, el empresario, había confesado pagos en sobres en la sede del PSOE, con testigos que hablaban de maletines entregados en parkings discretos. Y Koldo, el custodio, transferencias en negro, cuentas en Andorra que la policía rastreaba, un piso en la Plaza de España alquilado para la amante de Ábalos. Todo tejido con mensajes de WhatsApp, «necesito chistorras para el jefe», escribía Koldo en 2021. Humor negro, si no fuera por los millones públicos de por medio. La fiscalía, cauta como siempre en estos laberintos, no movió ficha. Luzón, con su reputación de fiscal implacable en el caso Gürtel, argumentó que no había riesgo de fuga. Koldo ya había cumplido 4 meses en Soto del Real, y su arraigo familiar era sólido. Las acusaciones populares, con el PP a la cabeza, no cejaron. «Prisión ya, para evitar destrucción de pruebas», exigió el letrado popular, recordando cómo en el caso ERE andaluz se perdieron documentos clave. Puente escuchó todo, tomó notas, y levantó la sesión a las 11:45. Koldo salió sin esposas, pero con el peso de un auto judicial pendiente. Horas después, el Supremo dictó, libertad con cautelares idénticas a las de Ábalos. Pasaporte fuera, España como frontera, firmas quincenales. La mochila volvía a casa intacta. Precavido, pero con suerte, bromeó un tuitero anónimo que sumó miles de likes. Fuera, el país bullía. En el Congreso, Patxi López, portavoz del PSOE y viejo lobo de la política vasca, defendió el fuerte con la dignidad de quien ha visto 1000 tormentas. Los jueces aplican la ley, no opinan de ella. Ya vale de críticas que erosionan la separación de poderes, espetó en la rueda de prensa, aludiendo al estupor de Puente. López, con su acento bilbaíno que suaviza los golpes, evitó entrar en el barro de la dimisión de Ábalos. Es una decisión personal. El partido respeta la presunción de inocencia. Pero entre líneas, se notaba el alivio. El PSOE, que en junio de 2025 había dado el caso por amortizado tras una encuesta que mostraba desgaste mínimo, ahora rezaba porque no escalara a las regionales de 2026. Sánchez, desde la Moncloa, guardaba silencio presidencial, pero fuentes cercanas filtraban que el sanchismo, ese núcleo duro de leales que Ábalos ayudó a forjar, empezaba a resquebrajarse. Santos Cerdán, el número 3 del partido y otro nombre que ronda la UCO por presuntas mordidas en Navarra, era el siguiente en la lista de fantasmas. Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP que sueña con la Moncloa desde 2023,
no dejó pasar bala. Desde su despacho en Génova, con Galicia como retaguardia, soltó un discurso que mezclaba indignación y cálculo electoral. Estupor total. El gobierno más corrupto de la democracia permite que Ábalos vote las leyes que nos atan, mientras Koldo guarda silencio sobre sus chanchullos. Sánchez está rodeado de imputados, Ábalos ayer, Koldo hoy, Cerdán mañana en la cárcel. Feijóo, con esa ironía gallega que no necesita gritar, añadió, si el Supremo pide reflexión al Congreso, ¿qué hace el PSOE? Le envía un PowerPoint con excusas. El PP de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso al frente, esa presidenta que convierte cada escándalo en munición, auguró un futuro procesal oscuro para los dos. La justicia avanza, aunque el gobierno la frene con silencios. En las redes, el humor negro florecía, memes de Koldo con la mochila como Indiana Jones en busca del arca perdida, o Ábalos declarando no comment en un plató de televisión. Silencio es oro, y en este caso, también mordidas, tuiteó un usuario que capturó el espíritu, informativo, pero con ese pellizco sarcástico que alivia la gravedad. Pero vayamos al fondo, porque este no es solo un culebrón judicial, es un espejo de España. La corrupción no es nueva en nuestra democracia, que ha parido monstruos como Gürtel, el gran caso del PP con 120 millones desviados, los ERE de Andalucía donde el PSOE gastó 680 millones en prejubilaciones ficticias, o el caso Bárcenas que casi tumba a Rajoy en 2013. En el caso Koldo, lo que choca es la frescura, todo documentado, como dijo el abogado Fernando Rodríguez en COPE. Nunca ha habido un caso tan probado, mensajes, audios, transferencias. Es corrupción en esteroides. La pandemia, con su urgencia ciega, abrió la puerta, contratos a dedo, empresas fantasma como soluciones de gestión, que pasó de facturar 0 a millones en semanas. Aldama, el cerebro, no era un novato, había olido poder en el PSC asturiano y en los pasillos de Ferraz. Koldo, su muleta, un asesor que ganaba 2.500 euros al mes pero movía fortunas. Ábalos, el beneficiario, de mozo de mudanzas en los 90 a ministro en 2020, con un patrimonio que la UCO ahora disecciona como un bisturí. La escalada es palpable. El silencio de Koldo no frena la máquina, al contrario, acelera sospechas. El juez Puente, en su auto del 15, ya apuntó a indicios consistentes de cohecho y blanqueo para Ábalos. Si el Supremo acepta la nulidad pedida por la defensa, improbable, pero posible, la causa baja a la Audiencia Nacional, donde Del Amo espera con más diligencias. Implicados colaterales: Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, investigada por firmar contratos dudosos, o Javier Herrero, el señor X que cobraba del ministerio mientras asesoraba a Aldama. Y el PSOE, una fundación que recibía donativos opacos, sedes donde se contaban billetes en clave. Chistorras para la fiesta, decían los audios. Uno imagina a militantes de base, esos que pagan cuotas de 10 euros, preguntándose si su partido se ha convertido en una logia. Políticamente, es dinamita. Feijóo pivota, de la corrupción a la economía, pero usa el caso como ariete. Mientras Sánchez protege a sus amigos, los españoles pagan la deuda, 10.000 euros más por cabeza desde 2018. Ayuso, en Madrid, lo enlaza con su batalla sanitaria, corrupción en transportes, recortes en hospitales, todo del mismo gobierno. Sumar y la izquierda dura callan, pero Podemos huele sangre, el PSOE de Sánchez es el de los enchufes eternos. En Valencia, donde Ábalos es diputado, el botánico Carlos Mazón PP ignora sus propios líos con la Dana de 2024 para clamar, dimisión ya. ¿Y el pueblo, qué dice? En X, La Fiebre, 20.000 menciones en horas, con vídeos de la llegada de Koldo viralizados, ese del taxi, con la mochila balanceándose como un péndulo de la justicia lenta. Un usuario, @BertrandMid, tuiteó, ¿qué lleva en la mochila? ¿Efectos o más chistorras? Risas amargas, pero reales. Otro, @expansión.com, resumió, Koldo replica a Ábalos, silencio y libertad. En las calles, encuestas del País muestran que el 62% cree que el caso tumbará al gobierno, solo el 28% confía en la presunción de inocencia. Humor sutil en bares, Koldo no declara porque el silencio es el nuevo oro negro. Mirando adelante, ¿qué pinta? El juez Puente dictará en día sobre las cautelares, si endurece, Koldo podría volver a la cárcel. La UCO sigue, más informes sobre Aldama, que colabora a cambio de rebajas. Ábalos, si dimite, deja un escaño clave para presupuestos de 2026. Sánchez, maestro del Superviv, podría adelantar elecciones o pactar con Junts un indulto implícito vía ley. Pero el daño moral es irreparable, un gobierno que llegó prometiendo regeneración, ahora ahogado en sobres. Como dijo Feijóo,
la inmensa mayoría de españoles comparte el estupor. Y en eso, hasta el más escéptico asiente. Koldo, mientras, camina libre por Madrid, mochila al hombro. ¿Precavido? Sí. ¿Inocente? El tiempo, ese juez supremo, lo dirá. Pero en esta España de togas y titulares, una cosa es segura, el silencio de hoy es el eco de mañana. Y el eco, a veces, derriba torres. Profundicemos en quién es Koldo García más allá de los titulares. Nacido en una familia obrera de Amurrio, ese pueblo alavés donde el euskera se mezcla con el acento castellano como aceite y vinagre, Koldo creció en la sombra de la transición. Electricista en la Renault, se sindicalizó joven en UGT, esa casa del PSOE que forja militantes de base. En los 90, saltó a la política local, concejal en Valladolid, luego en Ferraz como solucionador de crisis. Ábalos lo fichó en 2017 para Valencia, donde juntos barrieron en primarias contra los sanchistas puros. Koldo es mi hermano, dijo Ábalos en una entrevista de 2019, antes de que todo explotara. Hermandad que ahora se mide en euros opacos. Ábalos, por su parte, es el arquetipo del político ascendente, de Silla, Valencia, hijo de ferroviarios, empezó cargando maletas en la estación. PSOE desde los 18, diputado en 2007, ministro en 2020. Su caída, el del Quígate, ese avión privado de Delqui Rodríguez en Barajas que casi cuesta la coalición con Iglesias. Destituido, pero fiel, vota sí a todo en el Congreso, incluso a leyes que hunden su legado. Sigue instrucciones de Sánchez, acusa a Feijóo, y no le falta razón. El informe UCO no es un librito cualquiera, es un rompecabezas de 200 páginas con anexos que pesan como una losa. Detalla 15 transferencias sospechosas, 8 viajes pagados en negro, regalos por 12.000 euros a la familia Ábalos. Fondos custodiales, lo llaman los agentes, eufemismo para dinero sucio guardado por un amigo. Patricia Uriz, exmujer de Koldo, divorciados en 2024 EMI del escándalo, figura como pagadora. ¿Sabía de dónde venía el CAS? La UCO sugiere que sí, con mensajes donde Koldo le pide dinero para el jefe. Blanqueo, cohecho, quizás organización criminal. Delitos que suman hasta 20 años y prenden. La fiscalía, ¿por qué no aprieta? Luzón es meticuloso, en Gürtel pidió 1.200 años, aquí, espera piezas. No hay riesgo de fuga probado, argumentan, aunque Koldo tiene pasaporte vasco y contactos en Latinoamérica. Las acusaciones populares, pagadas por el PP, piden lo contrario, destruyen pruebas, dicen, recordando cómo en el caso Filesa del 92 se borraron discos duros. Puente, en su estupor, toca una fibra, ¿debe el Congreso reformar la inviolabilidad? López responde, no toquen la Constitución. Pero el debate hierve, en Italia, Berlusconi cayó por menos, en Francia, Fillon por ficticios empleos. En el PSOE, el pánico es sordo. Fuentes de Ferraz admiten que el caso amortizado de junio revivió con el audio de prostitutas, un WhatsApp donde Koldo y Ábalos bromean sobre casting en un hotel. Montaje de la derecha, gritan, pero la UCO lo autentica. Cerdán, secretario de organización, niega todo, víctima de Laufare. Laufare, esa palabra mágica que Sánchez usa para todo, desde amnistías a investigaciones. Oposición en bloque, Vox clama traidores, Sumar, silencio estratégico. En Europa, el eco llega, la Comisión Europea, que ya multó a España por opacidad en fondos NextGen, vigila. Corrupción sistémica, titula Le Monde. Público, encuestas de 40dB para El País muestran confianza en justicia al 55%, pero en gobierno al 32%. Humor en Zas, Koldo con mochila, el nuevo tren de TikTok para imputados. Futuro, si Puente endurece, prisión en noviembre. Si no, juicio en 2027. Sánchez sobrevive, pero herido. Como en todo buen drama, el telón no cae, solo se cierra un acto. Y España, precavida, espera el siguiente, con mochila o sin ella. Comparado con Gürtel, donde Rajoy mintió, no sabía nada y cayó, el caso Koldo es más íntimo, no grandes constructoras, sino amigos traicionando. En ERE, Chávez y Griñán pagaron con años de cárcel, aquí, Ábalos podría esquivar por tecnicismos. El estupor de Puente evoca a Garzón en Noos, jueces que piden reforma. Perfil Aldama, empresario de la Viana, Asturias, con yates y pisos en Marbella. Confesó 4 millones en mordidas, ahora, estrella del Ator. Su testimonio podría tumbar a más. ¿Ferraz entero? En Valencia, Mazón usa el caso para sus encuestas. Ábalos, símbolo de socialismo corrupto. Ayuso,
En Madrid, limpiamos, en Moncloa, tapan. X sirve, @Benoticias con vídeo de llegada, 50k views. @Gaceta_es, libertad para corruptos. Al final, el silencio de Koldo no es cobardía, es estrategia. En política, hablar es perder. Y mientras el Supremo rumia, España rumia con él, ¿cuánto más durará esta novela? La mochila, por ahora, descansa. Pero las sombras, no.